mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza. Y comienza además, como suelo decir, laboralmente hablando. Lunes 20 de febrero del año 2023. Voy a comenzar mi comentario de hoy lunes, en esta mañanera, recordando una situación que se presentó muy al principio del gobierno de López Portillo. Esto me lo comentó alguien asistente a esa reunión, así es que no tengo por qué dudar de la veracidad de esto que les voy a comentar. Decía pues que recién empezaba el sexenio del presidente López Portillo, y estando en una gran mesa con muchos asistentes, como era aquella época en México, un edecán militar, creo que un capitán, según me comentaron, con una tarjeta que le entregó al presidente. Y el presidente volteó, sí, está bien, le dijo. A los 5 o 10 minutos regresa el mismo edecán militar y le entrega una nueva tarjeta. Y la lee el presidente y le dice, sí, sí. A los otros 10 minutos, el mismo edecán militar se acerca, pero ya sin tarjeta, y le dice en voz baja al presidente, señor presidente, es que este tema es urgente. Capitán, le dice, en este país no hay cosas urgentes, solo hay pendejos con prisa, le dijo. Y en ese momento el otro se cuadra y se retira avergonzado. Dejando de lado el adjetivo calificativo con el que respondió el presidente, es cierto eso. Cuando algo se convierte en urgente, es porque alguna persona responsable en esa cadena de decisiones no hizo bien su trabajo. Eso podría ser la entrada a mi comentario al referirme a esa expresión que los mexicanos solemos utilizar para bien o para mal, y cuando se requiere y también cuando no se requiere. Hay un concepto o una expresión en política o en el ejercicio de la política y la gobernación que se sintetiza así: el sentido de urgencia. Esto es aplicado también en las empresas. Es normal que en alguna reunión del Consejo de Administración o en aquellos grupos que controlan la parte de producción o finanzas, etc., se hable de lo urgente que es el ampliar la capacidad de producción de esta línea o aquella otra, de llevar a cabo una urgente inyección de capital ante la falta de liquidez o ante el vencimiento de un crédito que hay que pagar inevitablemente. Y así, casi en la vida diaria, es imposible no encontrar estas situaciones donde se recurre a la urgencia. Pero ¿qué significa en el ejercicio de la política el sentido de urgencia? En primer lugar, vamos a ver lo que no es el sentido de urgencia o la causa que lleva a algunos políticos, sean gobernantes o funcionarios, a actuar de manera irresponsable, desordenada, sin medir las consecuencias de esas decisiones atrabancadas. Sentido de urgencia, podríamos decir, sujeto a que usted abreve en la abundantísima legislatura que hay sobre este concepto, tanto en la parte empresarial como en lo que me estoy refiriendo hoy, que es la política, o el ejercicio de la política y la práctica de la gobernación. Sentido de urgencia. Vamos a utilizar alguna, no definición, pero algo que intentaría explicar ese sentido de urgencia en la gobernación,
como aquella situación que lleva al gobernante o al funcionario o al dirigente político a mover a su equipo, hacerle entender la necesidad de actuar de inmediato en tal o cual dirección, o tomar tales o cuales decisiones. Dicho de otra manera, hay situaciones que obligan a ese gobierno, a ese gobernante, a esos funcionarios, a pegarse a esa cuestión urgente. Un ejemplo ahorita, ¿cuál sería? Por ejemplo, el desastre, la tragedia que ha golpeado a dos países en el Medio Oriente, Siria y Turquía. Prácticamente allá todo es urgente hoy, todo. Traer medicamentos, traer alimentos, equipo, personal de rescate con experiencia, etcétera, etcétera. Ahí es evidente que el funcionario no podría sentarse a evaluar acá, sino que tendría que estar tomando decisiones prácticamente al bote pronto. Pero eso no significa, como dije hace unos momentos, que tienen que ser decisiones atrabancadas. No, pero sí con sentido de urgencia. ¿Por qué? Porque la tragedia que está frente a ellos obliga a actuar de inmediato. Esto que he venido diciendo en estos primeros minutos, quiero aplicarlo hoy a la situación que enfrentan los partidos de oposición. Y esto lo hago por un interesante artículo que recomiendo lea, que ayer domingo apareció en el periódico Reforma. Un largo e interesante artículo o colaboración del presidente Felipe Calderón que se titula Reconstruir la oposición y fortalecer la alianza. Y yo agregaría entre paréntesis, con sentido de urgencia. Al leer detenidamente esta colaboración de casi 8 cuartillas del presidente Calderón, encuentra uno expresiones interesantes. Voy a intentar leer algunas. Dice el presidente, refiriéndose a los agravantes actuales, dice que hay 3 serios agravantes. El tercero, sobre el cual más podríamos actuar, dice él, es la triste ausencia de una oposición respetable, vigorosa, creíble y con liderazgo. Y debo aclarar también que no exenta él o no exime de este duro señalamiento al partido al que perteneció y militó durante tantos años. Es decir, agarra parejo, y yo agregaría, tiene toda la razón. Y eso me lleva y me llevó a analizar o a plantear esto que es o que tiene que ver con el sentido de urgencia. Y dice más el presidente, el único cambio viable está en tener una participación ciudadana activa, ordenada, organizada y permanente. Solo que para lograrlo tenemos un gran obstáculo. Los partidos políticos opositores no son canales eficaces para una numerosa y ordenada participación ciudadana. Y vuelvo a coincidir otra vez con el presidente de la República, don Felipe Calderón. Pero donde no hay comentario u opinión alguna de él es cómo lograrían los partidos eso que tan atinadamente diagnostica él en este momento. Y luego dice él, los partidos opositores, y con muy honrosas excepciones, ojo, no están suficientemente provistos de cuadros con fuerza intelectual, respetabilidad profesional, conocimiento de la realidad del país, cultura general, ética y liderazgo. Y otra vez coincido con él. Es frecuente, por no decir muy frecuente, encontrar dirigentes en los partidos políticos
que pueden aventarse una letanía durante 30, 40 minutos de por qué no se pueden hacer las cosas y jamás mencionar una sola que soporte el hecho de que sí se pueden hacer las cosas. Tengo una experiencia reciente al respecto. Y sigue diciendo el presidente, para lograr esta hazaña democrática de reconstruir la oposición política, dice el presidente, veo dos posibles caminos que no son excluyentes. Uno, la recuperación de los partidos políticos existentes desde la ciudadanía, y dos, la construcción de un nuevo partido político opositor, aun cuando en este caso tendríamos que esperar a partir del año 2025 por lo que marca la legislación vigente. Pero cuando dice el presidente esto desde la ciudadanía, ¿qué significa esto? No lo dice, nomás dice el qué, pero no abunda en el cómo. Y luego dice también algo más. Dice, el problema es el divorcio entre política y ciudadanía, entre ciudadanos y políticos. Si logramos hacer que política y ciudadanía fueran categorías equivalentes de vida pública, si lográramos que los ciudadanos sean los nuevos políticos, estaríamos en una ruta de solución para México. Y yo le pregunto al presidente Calderón, ¿cómo lograr esto? El presidente, en su larga colaboración e interesante también la misma colaboración, habla de muchos qué, pero no menciona cómo en términos generales. Y yo creo que eso está bien. ¿Por qué? Porque los cómo los tienen que plantear con sentido de urgencia las dirigencias de los tres partidos organizados en la Alianza Va por México, sus dirigentes y su cuerpo directivo, pero también algunos cuadros importantes, los que son legisladores, los que tienen una responsabilidad partidaria importante. Ellos son los que deben responder cómo vamos a lograr eso. A ustedes les consta que yo me he cansado de decir, hay que militar en un partido, hay que ir ahí y ahí plantear las cosas. Sin embargo, debo también reconocer que no he tenido eco. Estoy inmerso en un programa que intenta llevar una batería de conferencias a las 32 entidades del país, bueno, 31 y la Ciudad de México, y con quienes estoy interactuando me han atosigado con razones por las cuales no hay que ir a este estado, no hay que ir al otro, porque esto y que el otro, pero no he podido lograr convencerlos de ese sentido de urgencia que hay ahorita evidente en la vida de los partidos. Y eso seguramente llevará a una situación de mayor tragedia para la vida política y para la cultura democrática y ciudadana del país. Por eso yo les pediría a las dirigencias, a los dirigentes de los tres partidos de la Alianza Va por México, que si no tienen idea de lo que significa sentido de urgencia, que se pongan a estudiar y que luego respondan de una manera honrada intelectualmente hablando a esto que plantea en este muy interesante artículo o colaboración del presidente Felipe Calderón en el periódico Reforma ayer domingo. Muchas gracias y lo espero mañana.